Quisiera, hermano, hablar en esta noche de un tema que le he colocado: la reincidencia. Esto es algo que mencionamos un poco al principio de año, y pusimos la reincidencia, colocamos la reincidencia como un enemigo del reinicio. El reinicio tiene varios enemigos. Mírenme para acá, hermano, por favor. Varios enemigos, pero uno de ellos es la reincidencia. Bueno, yo le he explicado que el enemigo principal es que uno no reconozca en qué está mal. Si uno cree que está bien, entonces no necesita reiniciarse, ¿verdad? Pero realmente creo que todos necesitamos reiniciar. Hay cosas que no están bien, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese entendimiento, poder autoevaluarnos, y entonces en base a detectar lo que no está bien, entonces reiniciar. Pero un enemigo entonces es no estar consciente de las cosas que necesitan reiniciarse. Entonces nunca se va a reiniciar uno. Pero ahorita le quiero hablar del enemigo, uno de los enemigos importantes, que es la reincidencia. La reincidencia, hermano, es volver a caer en una situación que ya estuvimos en algún tiempo. Mire, le voy a poner un ejemplo de reincidencia. Digamos, una mamá está instruyendo a sus hijos en la mesa y le dice, cuando le sirvió la comida, ¿verdad? Le dice la mamá: tienes que orar antes de comer. Y entonces el hijo dice: ay, yo no sabía, entonces ahorita voy a orar. Y ora, pero ya había empezado. Pero le sirve el almuerzo y el hijo empieza a comer y no oró otra vez. Y la mamá le vuelve a decir: ya te dije que tienes que orar antes de comer. Ah, de veras, pues se me olvidó. Viene la cena y le sirve la cena y el niño empieza a comer y no ora antes de comer. Eso se llama reincidencia. Ya se le dijo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y no lo hace. Entonces se está reincidiendo en el mismo error. Le estoy poniendo un ejemplo muy básico, muy sencillo, para que usted me capte. Pero yo le quiero hablar primero de algunos conceptos según el diccionario de reincidir. ¿Qué es reincidir? Según los diccionarios, es volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Entonces, note que no es lo mismo reincidir que reiniciar. Reiniciar es comenzar de nuevo, pero con estrategias diferentes, con estrategias guiadas por el Espíritu Santo. Ese es reiniciar. Reincidir es hacer lo mismo que se hizo mal, hacerlo otra vez. Eso es reincidir, volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Quiero, hermano, explicarle esto, y le quiero pedir la sabiduría a Dios para podérselo trasladar, porque siento en mi corazón que este es un tema demasiado importante para todos nosotros. No es un tema doctrinal, no es un tema escatológico, que muchas veces esos son los temas que uno dice: ¿qué tema ese, verdad? Sí, pero es escatológico. Tampoco es un tema muy devocional, sino que es un tema que nos confronta, porque creo que la mayoría de nosotros hemos reincidido en más de alguna cosa. Y aunque no me diga amén, y gloria a Dios por los amenes, pero no es mi intención sacarle un amén. Si lo dice, está bien. Mire, hasta en rima me salió. Pero no es esa la intención. Si dice amén, está bien, ¿oye? Pero tal vez el mensaje no va a despertar muchos amenes, pero es necesario que nosotros entendamos esto, porque hemos reincidido, y por eso es que no hemos alcanzado todas las bendiciones que Dios quiere darnos, porque Él nos quiere bendecir, hermano. Él nos quiere bendecir. Él está con, hermano. ¿Usted cree que la bendición se le acaba a Dios?
Está con sus graneros llenos, preparados para bendecirnos a nosotros. Pero muchas veces Él se detiene porque no estamos listos para la bendición. ¿Y porque no estamos listos? Porque reincidimos en cosas, reincidimos. Y esa reincidencia no nos deja. Y vamos a revisar algunas cosas hoy. Pero entonces, uno de los conceptos es volver a caer o incurrir en un error, falta o delito. Ya caí ahí, ya sé lo que es estar ahí y vuelvo a caer ahí. Puede ser que alguien vuelva a caer porque le gustó, pero puede ser que alguien vuelva a caer porque es esclavo de eso. O puede ser que alguien vuelva a caer porque no aprendió la lección. Pueden haber varias razones, pero hoy yo le quiero decir, tenemos que dejar de reincidir. Nos han llamado a reiniciar y no a reincidir. Entonces, reincidir, según otro diccionario, es un diccionario de sinónimos. Este otro diccionario de sinónimos dice que reincidir es sinónimo de recaer, incurrir, obstinarse, reiterar. Obstinarse. A mí me da la gana, ¿y qué? Pues sí, ¿y qué va? Si le da la gana está bueno, no vamos a pelear. Es un obstinado. Y a veces por capricho se pueden hacer las cosas, pero están mal. Recaer, incurrir, obstinarse, reiterar, insistir en algo que no está bien, repetir. Son coincidencias, son sinónimos de reincidir. Esta palabra reincidir viene del verbo incidere, que viene de otro verbo primario que es cadere. No cadera, ¿verdad? Sino cadere, que quiere decir volver a caer. También quiere decir regresar a, y también quiere decir volverse a, ese verbo. Y por último, si me ayudan con los niños por favor, el hebreo yasaf, ese es el hebreo, que quiere decir continuar haciendo algo que no está bien. Es el hebreo yasaf, continuar haciendo algo que no está bien, no ponerle un alto y decir hasta aquí y yo voy a comenzar de nuevo, pero sin hacer esto. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender y conocer para no reincidir. Pero quiero que leamos un versículo, porque es muy importante, ¿verdad? Que leamos. Quiere leer usted la Biblia, ¿verdad? Mire este versículo, es tremendo. 2 Pedro 2:20. Es muy importante este verso. Es tan importante que usted lo debería subrayar en su Biblia. Lo debería subrayar para que usted y yo nos acordemos que no tenemos que reincidir. Dice 2 Pedro 2:20. Porque entre paréntesis, todo el mundo subraya: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo el mundo subraya: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y está bien si es palabra de Dios. Pero cosas como estas también. Miren lo que dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, eso es reincidir. Ya habían escapado y de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Qué cosa? Perdón, hermano, mire, voy a hacer un alto aquí. ¿Cómo va a terminar el cristiano que reincide? Por eso le digo que este mensaje no es de muchos amenes. Y no se necesita ser profeta. Si alguien está reincidiendo sin ser profeta, vas a terminar peor. Vas a terminar peor. Por eso tenemos que entender eso, porque yo no quiero terminar peor. Yo quiero que mi final sea mejor que mi principio. Si así lo dice Eclesiastés, hermano, dice
que es mejor el final de un asunto que su principio, porque en el final es donde se ve cómo se desarrolló todo el proyecto. Si el proyecto se desarrolló bien, el final va a terminar bien. Si el proyecto se desarrolló mal, el final va a terminar mal. Entonces aquí lo que está diciendo, si de nuevo te vuelves a enredar con lo que ya dejaste, si reincides en lo que ya dejaste, vas a terminar peor que como comenzaste. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Esto es crítico, esto es cardíaco, yo no sé cómo decirle. Pero yo quiero que usted y yo seamos bendecidos, hermano, este año. Y por eso es necesario que entendamos estas cosas. Entonces dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Mire qué cosa, hermano. Ahora yo quiero que miremos el siguiente versículo, que sería el versículo 22, que dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Y dice proverbio verdadero porque este proverbio estaba en el Antiguo Testamento. Y así dice el Antiguo Testamento. El perro vuelve a su vómito, a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Este hermano es grosero, hombre. Ya me dijeron que no diga esa palabra grosero, pero solo una vez la voy a decir hoy. Pero ¿cómo puede ser, hermano, que nos están... me regresó un versículo, ¿verdad? Este es, que necesito que mire. No puede ser. ¿Qué está pasando? Hasta allá se me fue, mire. Ahí está. Muy bien, es que le quiero subrayar aquí algo, por eso es que estaba haciendo eso. Les ha sucedido a ellos, mire pues, a ellos. ¿A quiénes ellos? A los que estábamos leyendo en el versículo 20 y en el versículo 21. ¿Qué estábamos leyendo? Que dice que después de haber escapado las contaminaciones del mundo, de nuevo son enredados en ellas. Eso estábamos leyendo, ¿sí o no? Entonces aquí dice en el versículo 22, a ellos les ha sucedido lo del proverbio verdadero, que el perro vuelve a su vómito. Entonces esa gente lo que está haciendo es volviendo a su vómito. Y la puerca lavada, es decir, que la habían bañado, la habían limpiado, ya estaba limpia, ya estaba descontaminada, desparasitada, y se vuelve a revolcar en el lodo. Entonces, hermano, perdone, esto no debería de pasarnos a nosotros. Si nos ha pasado, pues ya pasó, pero que no nos debería de pasar ni lo del perro ni lo de la puerca. ¿Para qué regresar a recoger lo que ya el Señor ya nos quitó? ¿Por qué volver a arrastrar lo que Dios ya nos quitó, hombre? Dios ya nos salvó de eso, nos libertó de eso, y uno mismo vuelve a eso. Entonces vamos a hacer como esto que está aquí en este versículo, hermano. ¡Qué terrible! Yo quiero la bendición para mi vida y quiero la bendición para su vida. Diga conmigo, yo quiero la bendición. Otra vez, yo quiero la bendición. Queremos, hermanos, ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido, usted también. Pero oiga esto, no es con reincidencias, es con reinicio. Con reinicio. Entonces ahora quiero ver si logro darle algunos ejemplos así rapidito que me van a dar la diferencia. Por ejemplo, David y el arca, eso es un reinicio. Acuérdese que David había intentado entrar el arca a Jerusalén. Lo había intentado. Él quería llevar el arca a Jerusalén y dice que compró un carro nuevo. ¿Sí está conmigo, hermano? Miro algunos distraídos, hermano. Mírenme para acá, por favor.
Entonces le decía que David había intentado traer el arca a Jerusalén. Su intención era buena, pero el método fue malo, porque aunque compró un carro nuevo y la yunta nueva y todo lo que él hizo, no era con bueyes, no era con novillos, ni con carreta que se trasladaba el arca, porque los utensilios santos se llevaban en hombros. Así estaba establecida en la ley, y en hombros sacerdotales. No me quiero detener ahí, pero eso tiene un gran significado. Las cosas santas requieren responsabilidad. Los hombros son sombra de responsabilidad. Las cosas santas no se podían llevar sin responsabilidad, y David estaba evadiendo esa responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí se murió un muchacho y hubo duelo en Israel. Las cosas no le salieron, aunque su intención estaba bien. Las cosas no le salieron. Necesito que los niños le bajen un poco de volumen, por favor. Entonces, hermano, pues mire, pues, vuélvame aquí, míreme, no se me distraiga usted. Entonces él lo vuelve a intentar, solo que ahora lo vuelve a intentar con los procedimientos correctos. Eso fue reinicio. Por ejemplo, tratar que la unidad matrimonial permanezca, eso está bueno, pero puede ser que los procedimientos no sean los correctos. Entonces ahora reinicio es intentarlo con los procedimientos correctos. Bueno, otro reinicio es Josué y la ciudad de Jai. Acuérdense que Josué había fracasado ante Jai, había perdido la batalla porque había pecado en el pueblo. Usted puede leerlo, hermano, en los primeros capítulos del libro de Josué. Y entonces el Señor le muestra, le revela que había pecado, tiene que revisar su campamento, expulsar el pecado, y lo vuelve a intentar, pero ahora sin pecado. Y entonces gana la batalla. Ese reinicio hay que volverlo a intentar, solo que ahora sin pecado. Miremos otro ejemplo, Ruth y Booz. Este ejemplo lo hemos puesto, porque lo contrario de Ruth es Orfa, ¿verdad? Pero Ruth había fracasado en su vida, ella estaba destruida, destrozada, pero decidió intentarlo de nuevo buscando al Dios de Noemí y cambiando de costumbres. Y entonces lo que sucedió fue que se encontró con Booz, y Booz la bendijo, la redimió y fue restaurada. Pero ahora miremos ejemplos de reincidencia. Sansón, ahí se me fue la N, mire, puse sazón. De plano estaba pensando en comida yo cuando puse eso, ¿verdad? Pero Sansón reincidió. Hermano, pero mire, yo digo, pues Sansón, si ya Dalila le había evidenciado que lo que quería era tronárselo. Porque le dice, dime dónde está el secreto de tu fuerza. Sansón le dice una mentira, entendemos eso, y Dalila, en base a lo que le había dicho, le echa a los filisteos. Entonces Sansón sabía, le dije lo que no era y me echó a los filisteos. Aquí, más vale aquí huyó que aquí quedó. ¿Pero qué pasa? Al otro día ahí estaba con Dalila otra vez. Eso se llama reincidencia. Ya vio el peligro, ya vio que las cosas están mal, ya vio lo que le espera, y todavía sigue con la Dalila. Eso se llama reincidencia. Por eso necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, que el Señor nos abra los ojos si estamos haciendo algo que no está bien. Miremos otra. Orfa, ¿verdad? Que es lo contrario de Ruth. Había fracasado Moab, los dioses de Moab, las costumbres de Moab, todo había fracasado, y decide regresarse a los dioses de Moab. Eso se llama reincidir. Sí, voy a empezar de nuevo, voy a buscar otro marido, voy a empezar otro hogar. Sí, pero buscando a los mismos dioses y con las mismas costumbres. Eso se llama reincidir. Muy bien, entonces creo que ya me estoy dando a entender qué es reincidir, ¿verdad? Creo que la Biblia ya nos habló claramente sobre eso. Entonces quiero leerle un versículo más a manera de introducción, y después vamos a ver unas cosas. Hebreos 11:15.
Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Aquí está hablando de los héroes de la fe. Pero mire esto, por favor, acuérdese. Yo quiero que se acuerde de una de las cosas que le dije al principio, que reincidir tiene que ver con, ay Dios, no era este, era este. Vamos a ver, aquí está, mire, esto último, del verbo incidere, que viene de cadere y quiere decir volver a caer en, regresar a y volverse a. Eso quiere decir reincidir. Entonces miren lo que dice, los héroes de la fe. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ya habían salido de ahí, pero ellos no estaban pensando en ese lugar. Porque si hubieran estado pensando en ese lugar, habrían tenido la oportunidad de volver. Entonces, sí tuvieron la oportunidad de volver, pero no volvieron. Abraham tuvo la oportunidad de regresar a Ur de los Caldeos, pero no volvió. No volvió. Y que no estaba mal, según las evidencias que se tienen, pues ahí donde él estaba antes de que el Señor lo llamara, pues estaba bien, hablando en el sentido económico. Pero aunque tuvo la oportunidad de volver, no volvió, no regresó a lo mismo, no tuvo parecido a la puerca de regresarse al lodo. No regresó, no volvió a lo mismo. Entonces dice el versículo 16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mire qué tremendo eso, hermano. ¿De quiénes no se avergüenza Dios? De los que no se regresan a revolcar de donde salieron, de los que no regresan a sus costumbres, de los que no regresan a lo que ya dejaron. Si ya se dejó, ya se dejó. Amén. Aunque se tenga la oportunidad de volver, no volvieron. Y entonces Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¡Qué cosa, hermano! Yo no sé si le da un aplauso al Señor. Le dice: Señor, yo quiero ser de esos. Queremos ser de esos. Entonces aquí yo veo algo. Eso quiere decir que una de las cosas que nos va a ayudar a no reincidir es la fe. Aquí está hablando de los héroes de la fe. O dicho de otra manera, si estoy reincidiendo en algo es porque me falta fe. La fe viene a ser un elemento muy importante en este año, el reinicio. Es aferrarnos a la misericordia de Dios, es aferrarnos a las promesas de Dios, es aferrarnos a lo que Él ha dicho, para no tener la tentación de reincidir, sino mejor esperar en Él, confiar en Él, poner mi mirada en Él. Entonces no voy a reincidir. Pero si mi fe desmaya, mi fe mengua, entonces puedo reincidir. Hoy en la mañana hablaba con los hermanos de una potestad. Bueno, son dos potestades que están en el Génesis capítulo 1, que son las que provocan las tinieblas. Una es Tohu y la otra es Bohu. Tohu y Bohu. Esas potestades son una de las cosas que provocan, qué terrible, hermano, que el cristiano mengüe. Y si mengua, mientras el cristiano mengue más espiritualmente, porque nosotros sí tenemos que menguar a nuestro yo para que él crezca, como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero está hablando del yo ego. Pero nosotros no debemos de menguar en nuestro nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue destruida la creación? Porque empezó a menguar. Entonces, a la medida que menguemos, las tinieblas agarran más campo.
Y eso es lo que sucede cuando menguamos en nuestra fe. La posibilidad de reincidir es mayor. Pero cuando aumentamos nuestra fe, la posibilidad de reincidir es menor. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude en la fe y pedirle al Señor que, hermano, que nos dé más fe. Los mismos discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y en otra ocasión le dijeron: ayúdanos en nuestra incredulidad. Porque tampoco podemos llevarnos las de los que tenemos super fe, ni andar haciendo alardes de fe. No, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, pero también tenemos que saber que nuestra fe debe de ir en aumento y no en decadencia. Así que el Señor nos ayude en este año, hermano. Llénese de fe. El mismo Dios que abrió el mar, ese es el Dios que está ahorita ayudándolo a usted, hermano. Es el mismo Dios que sacó agua de la roca y que puede hacer ese milagro para su vida, ¿o no? Yo le he explicado que nosotros no vamos detrás de la cultura judía, pero sí estamos estudiando al mismo Dios de los judíos. Porque hay gente que dice: no, lo que pasa, más los gnósticos dicen que nosotros solo la Biblia leemos y que la Biblia habla solo de judíos y deberíamos de aprender de otras razas, de los egipcios, por ejemplo. Sí, si aprendo los egipcios, tengo que aprender de sus dioses. Y no, muchas gracias, yo no quiero conocer al Dios de los egipcios. Yo quiero conocer al Dios de los judíos. Bueno, ya lo conozco, pero quiero conocerlo cada día más, ¿verdad? Pero ese Dios que hizo maravillas con ellos, ese Dios es el mismo que ahora nos llama a nosotros pueblo, que no éramos pueblo, ahora nos dice que somos pueblo. Ese mismo Dios es el que ahora nos dice: no temas, yo voy delante, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Así que llénese de fe. Y al que está le parece suya, llenémonos de fe, hermano. Queremos más fe, Señor. Quita toda duda, toda incredulidad. Dele otro aplauso al Señor, hermano, y que el Señor nos ayude. Y a su nombre. Vamos a ver entonces las consecuencias de la reincidencia. Algunas, porque pues hoy tenemos una actividad al finalizar el culto, ¿verdad? Entonces no quiero terminar más allá de las 12 de la noche para que podamos tener esa otra actividad. Miremos una de las consecuencias de la reincidencia. Jueces 3:12. Mire pues, esto es reincidencia. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Eso se llama reincidencia. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ahora miren lo que está en rojo y asústese. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, mire qué cosa. Cuando el pueblo reincidió, entonces lo que pasó fue que sus enemigos fueron fortalecidos. La reincidencia es peligrosa. La reincidencia hace que los enemigos se fortalezcan. Hermano, el Señor tiene promesas para nosotros. Por ejemplo, dice que si nuestros enemigos salen por un camino en contra de nosotros, que por 7 caminos saldrán huyendo delante de nosotros. Eso dice la Biblia. Dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Eso es lo que dice. Y cualquiera que se levante en tu contra, delante de ti, por causa de ti, caerá. Entonces oiga esto, hermano. El Señor pelea nuestras batallas, pero si reincidimos,
entonces nos deja a expensas de los enemigos. Bueno, vas a reincidir, prueba tú solito pues. Yo le quiero decir que los enemigos que tenemos no los podemos vencer solos. No se me vaya a sentir mal, pero los enemigos que tenemos son grandes. ¿Y por qué no hemos sido destruidos? Porque el que está con nosotros es más grande. Y son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Por eso es que no hemos sido destruidos. Si así dice Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia sobre nosotros. Eso es tremendo. Entonces, no hemos sido destruidos porque Dios es grande, pero nosotros no nos podríamos enfrentar contra ellos solos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay reincidencia, nos dejan solos con ellos. Yo no quiero eso, hermano. Ni yo, dice la hermana. Así tendríamos que haber dicho todo. Yo no quiero eso. Ni nadie, hermano. Entonces los enemigos se fortalecieron. ¿Cuándo? Cuando volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Cuando hubo una reincidencia. Ahora yo quiero que veamos aquí un par de cosas. Volver a hacer lo malo implica un montón. Eso es una palabra que implica pecado, iniquidad, un montón de cosas, injusticia, perversidad. Pero yo quiero que vea cuando los hijos de Israel reincidían, para que nosotros nos cubramos y sepamos dónde hay riesgos de reincidencia. Aquí también. Entonces los hijos de Israel volvían a hacer lo malo por dos causas importantes. En el libro de los Jueces son dos causas las que se resaltan. Una de ellas era cuando se moría el juez. Y dice, y al morirse el juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Porque esa palabra volver a hacer lo malo aparece 5 veces en el libro de los Jueces. Oiga esto, que sería la antigracia. El número 5, además de ser 5 ministerios, es la gracia. Entonces la gracia la convierten en desgracia. La reincidencia, hermano. Eso es serio lo que le estoy diciendo. La gracia convertida en desgracia. Entonces, oiga pues, ¿cuándo ellos reincidían? Cuando se moría el juez, cuando se moría la autoridad. Cuando había ausencia de autoridad, había posibilidad de reincidencia. Había riesgo de reincidencia. Entonces yo quiero decirle, hermano, una de las cosas, de las bendiciones más importantes que hay que considerar en el año reinicio es la autoridad. La autoridad es una bendición. La autoridad fue dejada para bendecir. La autoridad es un canal de bendición, es una forma en la que Dios cuida a su pueblo. Aún aquellos que se paran en los púlpitos y dicen que no creen en la cobertura, ellos están cubriendo. Aunque ellos digan que no creen, están cubriendo. Porque las autoridades se dejaron para cubrir. Entonces, mientras el juez estaba de pie, mientras el juez estaba vivo, el juez estaba pendiente del pueblo, los estaba instruyendo, los estaba guiando, y entonces no reincidían. Pero cuando el juez se moría, reincidían. Entonces usted tiene que cuidar para que su pastor no se muera. No, eso es mentira. Dale salud a mi pastor, Señor, ¿verdad? Pero no es solo eso, porque puede estar el pastor vivo, pero alguien no reconocer la autoridad. Y ausencia de autoridad, posibilidad de reincidir. Pero había otra razón por la que reincidían los israelitas, y dice que era cuando se levantaba una nueva generación. ¿Qué cosa, hermano? Dice, y se levantó una nueva generación que no conocía al Dios de sus padres. Y entonces volvieron a hacer lo malo y se fueron tras los dioses, etcétera.
Y entonces el Señor los entregó en manos de los enemigos. Mire, ese es en el libro de los jueces, esa es la canción del libro de los jueces. Volvieron a hacer lo malo, cayeron en manos de los enemigos, el Señor les envía a un juez, los liberta, se muere el juez, vuelven a hacer lo malo, caen en manos de los enemigos, el Señor les envía a un juez, los liberta y se muere el juez, vuelven a hacer lo malo. Es el libro de los jueces. Usted lo puede leer. Pero la otra razón era cuando se levantaba una nueva generación. Entonces era una generación que arrastraba ancestros. Entonces puede ser que mis padres se esforzaron por dejarme bendición, pero yo repetí los errores de mis ancestros, repetí los errores de mis abuelos. Y entonces al repetir los errores de mis abuelos, también perpetuó la maldición que vino sobre ellos. Entonces, mire, hermano, una necesidad de la iglesia en este último tiempo es instruir a las futuras generaciones. Necesitamos que las futuras generaciones, desde los niños, hermano, y el Señor ha estado moviendo mi corazón para que tengamos prejuveniles, pero el Señor ha estado moviendo mi corazón para que la nueva generación conozca al Dios que nosotros conocemos. Y ese es el avivamiento que yo le he explicado, jóvenes y ancianos a una iglesia solo de viejitos. Pues son una bendición los viejitos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si son solo de viejitos ahí, y la nueva generación, ¿dónde está? ¿Dónde está metida? Todos los hijos de ellos, ¿dónde están metidos? ¿Qué están haciendo? Pero una generación solo de, una iglesia solo de jóvenes también es peligrosa. ¿Y por qué no llegan los viejos ahí? ¿Qué cosas hay ahí? ¿Por qué no le gustan a los ancianos? Entonces tiene que ser un avivamiento integral. Pero el punto es el siguiente: las nuevas generaciones, si los padres no les enseñan al Dios que ellos conocieron, ellos pueden repetir los errores que hicieron los ancestros y arrastrar maldiciones que tal vez usted ya se las había quitado encima, y sus hijos van a repetir los errores por no enseñarle al Dios que hemos conocido. Así que tenemos esa responsabilidad. Y no solo la iglesia, los padres tenemos esa responsabilidad para que las siguientes generaciones no reincidan en los errores de los padres, por el amor de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Que Dios nos ayude. No a la reincidencia, pero sí al reinicio. Amén. Miremos Números 14:3. Miren los israelitas. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Pero estos que tenían en la mente, hombre, ya estaban a la orilla de Canaán y se querían regresar a Egipto. Querían reincidir. Dios no los dejó reincidir, pero en su corazón había reincidencia, porque ellos estaban enamorados de Egipto. Se les había olvidado de dónde los había sacado el Señor, hermano. Se les había olvidado cómo los trataban los egipcios. Querían regresar ahí. Pero yo quiero que note aquí algo, porque este momento, esto que está usted viendo aquí en este versículo, es cuando ellos estaban a la orilla de Canaán y habían ido a reconocer la tierra. Habían ido unos espías a reconocer la tierra. Y entonces, como 10 espías dieron un mal informe, dice que toda la congregación de Israel empezó a decir esto: queremos volvernos a Egipto, queremos volvernos. Pero acuérdense el pasaje que leímos: si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo volvemos a ser enredados en ellas, nuestra condición postrera va a ser peor que la primera.
Muy bien, entonces ellos querían regresar a esas contaminaciones, cuando Dios ya los tenía preparados para entrar a Canaán. Esto es terrible, hermano. Uno puede estar frente a una bendición y perdérsela. Puede estar frente a una puertona que Dios le está abriendo y perderse esa bendición por reincidir. Hermano, yo no sé, probablemente nos hemos perdido algunas por estar reincidiendo en algunas cosas. Yo quiero que de aquí en adelante, hermano, cada puerta que Dios nos abra, que nosotros estemos preparados para esa bendición y alcancemos esa bendición. En todo sentido, estar listos para la bendición. Pero entonces ellos reinciden en eso. Oiga, y no solo a reincidir en regresar a Egipto, sino que habían dos reincidencias. La otra reincidencia es que no era la primera vez que ellos habían dicho que querían regresar a Egipto. Montones de veces, cuando no tenían agua, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Cuando querían carne, porque se cansaron del maná, puede creer usted, comían sin trabajar y todavía alegan, hermano. Dice la Biblia que eso quedó como ejemplo. Pues los judíos se levantaban y ya estaba la comida servida y todavía alegan. No, ya nos cansamos de este maná, mejor hubiéramos regresado a Egipto porque allá habían pescados. Sí, pero el faraón los tenía bajo la bota. Entonces, eso es terrible. Entonces estaban reincidiendo en una queja constante. Entonces hay cristiano que reincide en quejas, solo quejándose. Y nunca le agradece a Dios por lo que Dios le da, hermano. Solo quejas. Se queja más que la Llorona, hermano. Aquí no hay. Pero hay gente malagradecida, que Dios ha hecho grandes cosas con ellos, y todavía pregunta ¿dónde está Dios? Si Dios no tuviera misericordia de ellos, hasta consumidos estuvieran, saber de dónde estuviera. Entonces así, cada vez que tenían un problema, en lugar de ver todo lo que Dios les daba, se empezaban a quejar. Eso es reincidencia. Quejarse y no ver lo que Dios hace. Esa fue una reincidencia que aquí llegó al colmo, porque el Señor dice: vaya, pues está bueno. ¿Saben qué? Pues no van a entrar a Canaán y se van a quedar dando vueltas en el desierto, en círculos. Cayeron en círculos virtuosos, ni para adelante ni para atrás, ya nada, se quedaron enredados, como Sansón. Sansón se quedó en el molino dando vueltas. Hay gente que está cristiana pero dando vueltas en el molino, no sale del atascadero. Cristiana pero como los israelitas dando vueltas en el desierto, no sale. ¿Por qué? Por las reincidencias. Entonces ahí tenemos que cortar esas cadenas de reincidencia. Yo no quiero estar reincidiendo en esas cosas. Mejor quiero reiniciar, ponerle un alto a esas reincidencias y no estarnos quejando, sino ser agradecidos con Dios, hermano. Hermanos, si hermano, estamos en un país pobre y usted come bien y come de todo y ni mal le hace. Y hay otros que tienen dinero y usted come mejor que ellos. Así que tenemos por qué darle gracias a Dios, hermano. En un país pobre, mire lo que le voy a decir, algunos vivimos más cómodamente que gente que está en Estados Unidos. Hay gente que está en Estados Unidos que se la está llevando la tristeza, hermano. Y solo porque pagaron 80,000 quetzales para irse y tienen que pagar la deuda, es que se quedaron allá.
pero no bien taco. Y usted vive aquí tranquilito. Mire, hasta la lluvia le mandó el Señor hoy para que ni calor sienta, mire, aire acondicionado. Pues Dios es bueno, hermano, Dios nos ama. Entonces dejemos de estarnos quejando, dejemos de reincidir en ese tipo de quejas. Cuando venga un problema, usted tiene que saber que Dios está con usted y que no es por casualidad que vengan las cosas, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Démosle ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y además la primera carta del pastor Jimmy dice: no hay mal que por bien no venga. Amén. Dejemos las reincidencias a un lado. Éxodo 9:34. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos, wow, ya se me fue el tiempo, 5 minutos, deme. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón tanto él como sus siervos. Entonces aquí vemos al Faraón reincidiendo. Aquí pues la palabra está clara y dice: pecó otra vez. Es una reincidencia en el mismo pecado. Yo le he explicado que una vez, una cosa es que el justo caiga y otra cosa es que el justo se quede revolcándose. La Biblia dice: el justo no se tiene que quedar ahí, sino que se tiene que levantar. Entonces, una cosa es que en algún momento le fallemos al Señor, y otra cosa es convertirnos en pecadores descarados. Entonces aquí dice que su reincidencia en el pecado, está hablando de Faraón, su reincidencia en el pecado, pecó otra vez. Ahora aquí notemos unas cositas así brevemente, porque estos 5 minutos ni me van a alcanzar. Una de las cosas es que cuando el Señor le respondía, él entonces se olvidaba de su promesa y caía en el pecado otra vez. Oiga esto, hay pueblo de Dios, diga conmigo, aquí no hay, o tal vez sí, va, pero de todos modos usted diga sí, porque puede ser que está a la par suya, tal vez va. Y como aquí no es de ponerle nombre a una predicación, sino que honestamente las prédicas son al que le venga el guante. Y si son las prédicas, y mejor si me viene el guante a mí, porque ni modo que venir a la iglesia para que le hablen a otros. Señor, que por favor, qué bonita la palabra, a todos les hablaste menos a mí, Señor. Ay Dios, entonces ¿para qué? ¿Verdad que queremos que el Señor nos hable? Entonces a veces cuando estamos en apuros: Señor, hoy sí, Señor, hoy sí, Señor, hoy sí, te prometo esto, te prometo lo otro, y el Señor lo ayuda y se le olvidó. A los días se le olvidó. Este es el síndrome del Faraón. Solo cuando le aprietan el tornillo busca a Dios, después se le olvida. Esa es una reincidencia. Está bien que lo haya hecho una vez, pero el martes hablamos de los votos, que no se puede reiniciar si uno no se recuerda de los votos que hizo, y tampoco puede ascender, tampoco puede ir en ascenso si no retoma los votos que hizo. Ese es el tiempo, hermano, retomar los votos. Pues no lo vimos el martes, pero aquí estamos viendo a Faraón que constantemente hacía un voto, y cuando el Señor lo ayudaba, lo votaba. Votaba el voto. Ya no cumplía lo que había prometido. Eso es reincidir. Si en algún momento usted ha caído en ese círculo de reincidencia, pues hoy es el momento
Decir, hasta aquí. No necesitamos que nos estén apretando el tornillo para hacer compromisos con Dios. No necesitamos eso. Nosotros podemos hacer un compromiso con Dios estando bien, sin que nos estén presionando, porque hermano, yo no creo en un Dios, hermano, que tenga que estar forzándonos. Creo en un Dios que atrae. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y se acuerda lo que dice Apocalipsis acerca de las primicias. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Esa debe ser nuestra actitud. No solo cuando tengamos un problema. Pero repito, si hemos caído en esa reincidencia, pues hoy es tiempo de cortarla. Cortarla. Ahora resulta que ese tipo de reincidencias lo que hace es que siempre hayan plagas. ¿Por qué nunca se terminaban las plagas? Porque reincidían lo mismo. Entonces a veces uno dice, ya no aguanto esto, lo mismo. Sí, porque uno también está en lo mismo. Entonces la plaga no se va. Y esa plaga puede ser de cualquier índole, hermano. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, un problema económico, yo no sé, una plaga. Puede ser de moscas, de ranas, de piojos, yo no sé. Que cada una de esas tiene su significado. Pero ¿por qué las plagas venían? Porque la reincidencia era la misma. Se prometía y no se cumplía. Así que dejemos de reincidir en eso. Retomemos nuestros compromisos con el Señor de una vez, con integridad en nuestro corazón, con sinceridad de corazón, definidos, decididos, y las plagas van a desaparecer. Amén. Bueno, hermano, se nos fue el tiempo. Quiero pedir que me ayuden con el piano, porque hay otras. Ay, Dios. Le voy a leer ya que no se apuran con el piano, entonces voy a leerles esto. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Este lo encontramos también en Gálatas 5:1, que dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, aquí está hablando de volver a ser esclavo de cosas que Dios ya nos libertó. No vuelvas a ser esclavo. Si Dios ya te libertó de la pornografía, ¿por qué vas a regresar a eso? Si Dios ya te libertó del vicio, si Dios ya te libertó ¿por qué vas a regresar a eso? Porque entonces una de las cosas que vienen es acusación, culpabilidad, y hay una consecuencia de este tipo de reincidencia. Cuando se vuelve a ser esclavo, la gente deja de sentirse hija, y el espíritu de orfandad viene sobre ellos. Entonces usted es hijo de Dios. El enemigo quiere quitarle esa identidad, y a mí también. Entonces cada vez que nosotros volvemos a ser esclavos de algo, entonces el enemigo nos dice, ¿viste? No sos hijo de Dios. Y nos hace sentirnos solos, desamparados, a causa de la acusación y la culpabilidad. Pero hoy en esta noche vamos a romper eso. No nos ha dado Dios espíritu de esclavitud. No nos ha dado espíritu de esclavitud, sino nos ha dado espíritu de adopción como hijos. Lo que liberta de la esclavitud es la paternidad de Dios. Eso liberta. Eres hijo de Dios, no esclavo del pecado. Vas a romper ese círculo, esa reincidencia hoy. Le vamos a decir, Señor, queremos reiniciar. Cierre sus ojitos ahí donde